Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la presentación del trabajo final de la presente materia, Legislación y Educación Media Superior. Vamos a aprovechar el espacio para poder describir la mejora en el currículo institucional de una escuela de educación media superior. Entonces, comenzaremos por describir paso a paso lo que sería la parte ideal de la administración en una escuela de educación media superior. Bien, primero comenzamos por describir, para que estemos en contexto, lo que es la educación media superior y comencemos diciendo que ese es el nivel educativo en el que se prepara al estudiante para su vida universitaria o, en su defecto, para una vida laboral profesional, porque también es aceptable en este tipo de nivel que algún estudiante ya no quiera continuar con su vida académica. Por lo tanto, es probable o también es accesible que se le prepare para trabajar, pero de manera profesional. Entonces, cuando esto sucede, se le dota de herramientas al estudiante para que sepa de qué manera desempeñarse en una vida posterior a la educación media superior. Entonces, puede ser continuar con los estudios de nivel superior o continuar trabajando. Cualquiera de las dos es aceptable y se le motiva para que el estudiante pueda desempeñarse de la mejor forma en cualquier decisión que él tome. También se enfoca ese tipo de educación en dotar al adolescente de herramientas para saber desempeñarse en una sociedad exigente y complicada. Para que sea una escuela competente de educación media superior, se requiere de estar actualizada, que sepa que los retos de la ciudad actual son muy distintos a los que había hace muchos años. Entonces, debe de preparar al estudiante para ser competente en pleno siglo XXI. De esta forma podemos analizar si la institución es competente o no lo es. Entonces, hoy en día que tenemos un sinfín de opciones para continuar estudiando el nivel medio superior, es importante que revisemos, que analicemos cuál nos conviene, ¿sí? A lo largo de la presentación podremos ver características de una escuela que debería poseer hoy en día para ser competente. Vamos a hablar acerca de las competencias en la educación media superior. Primero comencemos por describir lo que son las competencias. Y el autor Deckard Missions nos dice que una competencia es la aptitud de poner en ensamble organizado de saberes, de saber hacer y de actitudes que permiten cumplir un cierto número de tareas. Es decir, cuando una persona sabe utilizar o sabe poner en práctica sus saberes de conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñarse correctamente, entonces está haciendo uso de sus competencias. Eso es una competencia. Saber desempeñarme en un ámbito real, utilizando lo que yo ya sé, lo que sé hacer y lo que tengo como conocimientos. Eso es una competencia. Ahora, es indispensable que una institución formadora de estudiantes de bachillerato se comprometa a brindarles una educación integral que les permita el fortalecimiento de sus competencias. Cuando hablamos de educación integral, nos referimos a una formación holística, completa, que va más allá del simple trabajo en las asignaturas de la escuela, va más allá de lo académico. Una educación integral es completa, porque su nombre lo dice. Ahora hablemos acerca de una propuesta para la mejora del currículo escolar al interior de una institución de educación medio superior. Primero proponemos que el directivo de esta institución de educación media superior se encargue de motivar a sus docentes para que, primero que nada, sepan contextualizar los contenidos. Y con eso nos referimos a que los temas que se trabajan en cualquier asignatura sean, primero, familiares para él. Es decir, cuando yo mencione el tema al alumno, logre que se activen sus conocimientos previos, que él sepa que tiene algún conocimiento básico acerca del tema, o sea, que le es familiar, que no le es completamente nuevo. Si es distinto, sí voy a modificar mis conocimientos actuales, pero ya sé algo básico acerca de esto. Entonces, debe ser familiar para él, para que le llame la atención. Tiene que ser práctico, tiene que ser manipulable, no únicamente repetitivo, sino también tiene que ser algo que le mueva sus conocimientos y que le llame la atención, tiene que ser práctico. Y finalmente debe de ser simple, debe de ser a lo concreto. No debe ser muy general, porque de esta forma caemos en la confusión a los adolescentes. Entonces, con esas tres características podemos decir que el maestro logró contextualizar, es decir, adaptar a donde va a trabajar los contenidos que son, digámoslo así, universales. También se recomienda que el maestro sepa centrar
la atención en los aprendizajes de los alumnos. Es decir, todo mi objetivo central es el estudiante y sus aprendizajes. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: poner al centro al alumno como lo más importante. Posteriormente, comenzar a ver qué es lo que está alrededor de él para que yo pueda adaptar mis contenidos específicamente a él. Debo de tomar en cuenta su estilo de aprendizaje. Al iniciar, es indispensable que el maestro elabore un diagnóstico grupal. Dentro del diagnóstico va a incluir los estilos de aprendizaje que predominan en su grupo, por ejemplo, el auditivo, visual y kinestésico. Si en mi grupo predomina el visual, mis actividades van a ser enfocadas a lo visual, para que la mayoría pueda comprenderlo mejor, sin dejar de lado lo auditivo y lo kinestésico, porque habrá alumnos que también lo sean o que esa es su segunda forma de aprender. Entonces, cuando yo sepa que predomina lo visual, mis actividades van a ser encaminadas y orilladas a lo visual, sin olvidar lo demás. Con esto me refiero, con eso nos referimos a que el estilo de aprendizaje debe de ser lo indispensable para que yo sepa cómo aprenden mis alumnos. También es importante la motivación y el aliento. Si yo me doy cuenta que algún alumno no está motivado, no quiere hacerlo, entonces yo, para poder centrar el aprendizaje en él, debo de buscar la manera de que él esté motivado de manera intrínseca, que él quiera aprender. Cuando él quiere aprender, podemos conseguir todo lo demás. También debemos de considerar su ritmo de aprendizaje. Es decir, en qué momento, a qué velocidad aprenden mis estudiantes. Si tengo que la mayoría aprende un poco más lento, bueno, pues mis actividades serán conscientes, serán enfocadas a que el aprendizaje sea un poco más lento. Sí motivarlos, sí alentarlos para que lo hagan más rápido, pero entender que no puedo trabajar un contenido en un día porque su ritmo de aprendizaje es un poco más lento. Entonces, comprender esta parte es súper importante para que el maestro tenga éxito y pueda centrar, como dice aquí, el aprendizaje de los alumnos. Y finalmente, un currículo individualizado. Que los contenidos que yo estoy trabajando sean pensados en que el estudiante aprenda, en que a él se le grabe. No va a ser pensado en cómo me gusta a mí, cómo me llama la atención a mí el contenido. Debe ser pensado en que lo aprenda específicamente mi estudiante. Cada uno de mis 40, de mis 50 estudiantes que tenga, deben de aprenderlo. Entonces, centrarlo es muy importante. Hace un rato comentábamos cómo promover la educación integral y comentábamos que es un conocimiento holístico, es decir, de diferentes aspectos para que se pueda concentrar en el aprendizaje del estudiante. Hablamos de que es atender todas las necesidades y manifestaciones de las personas. Todo lo que el alumno, a lo que al alumno le hace falta, sea humano, sea científico, sea deportista, sea en cualquier ámbito de la vida, no únicamente lo académico, es enfocar todo lo que le haga falta al alumno para crecer y para sentirse bien consigo mismo. Impulsar el arte, inteligencias múltiples. Con esto nos referimos a que, aparte de trabajar lo meramente educativo o académico dentro del aula, también el maestro debería de analizar cuál es el potencial de cada alumno, cuál es su inteligencia múltiple, como lo dijo Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. Los seres humanos somos inteligentes sí o sí. Simplemente es importante analizar en qué son inteligentes. Está la inteligencia lingüística, la inteligencia kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia corporal y demás inteligencias que le permiten a una persona desempeñarse de cierta forma. Entonces, aquí podemos describir la teoría de inteligencias múltiples para que el profesor sepa de qué manera trabajar con un alumno. Por ejemplo, tengo a un alumno que le encanta dibujar, que a él le gusta mucho expresarse mediante el arte. Entonces, ¿por qué no pedirle que me explique lo que entendió de la clase como un proyecto final mediante un dibujo? De esta forma estoy utilizando lo que él sabe, lo que le gusta hacer y de paso trabajo mis contenidos. Eso es trabajar de manera integral. Todo lo que a él le sirva, lo que él pueda aprender en la misma asignatura. También es importante promover el deporte y la cultura física. Si hablamos de lo integral, de todo lo que lo complementa, también el deporte es una parte importante que a él le podría servir para sentirse bien. Propiciar el control emocional. Aquí hablamos de inteligencia emocional. De nada sirve saberlo todo, de nada sirve ser inteligente para matemáticas y diferentes asignaturas si no sabe controlarse, si no sabe identificar lo que siente y poderlo canalizar. Si se deja llevar por una emoción, de nada sirve lo que sabe. Entonces también es orientarle, motivarlo
para que sepa controlar sus emociones. Y finalmente, facilitarle habilidades intelectuales. Obviamente, facilitarle herramientas para que él sepa aprender y aplicar lo que sabe de la mejor forma. Ahora pasamos a el currículo basado en competencias. La escuela debería de basar su currículo en las competencias. ¿A qué nos referimos con esto? Comentábamos un momento que las competencias son la manera de utilizar tus conocimientos, habilidades y actitudes para una tarea en específico. Entonces, la escuela debería centrar su trabajo en las competencias. Actividades enfocadas a promover los conocimientos, habilidades y actitudes. Y finalmente, incitar a los alumnos a constantemente aplicar lo aprendido. Si no lo aplican, si no van al campo específicamente para aplicar lo que aprendieron, entonces no podemos decir que es un aprendizaje basado en competencias. Deben de saber aplicarlo y resolver un problema de la vida cotidiana. También, como se enseñó por competencias, debemos de evaluar por competencias. ¿A qué nos referimos con la evaluación por competencias? Primero que nada son actividades evaluativas prácticas, o sea que no únicamente caer en la monotonía de hacer una prueba escrita, o sea un examen, porque el alumno se acostumbra, se aburre, le da temor un examen. Entonces, hacer evaluaciones prácticas, distintas y llamativas para el alumno para que no sepa que se le está evaluando cuando así está haciendo. También debe ser una evaluación coherente con los aprendizajes esperados. Una evaluación me debe de servir para valorar en qué medida conseguí el aprendizaje esperado que estoy trabajando. Entonces, de esa manera, la evaluación es válida y confiable cuando tiene coherencia con el aprendizaje esperado. Y finalmente, debemos hacer uso permanente de la evaluación inicial, formativa y sumativa para responder a la pregunta ¿cuándo evaluamos? Y la respuesta es en todo momento. Evalúo al inicio, evalúo durante el proceso y evalúo al final para emitir juicios. También proponemos la orientación educativa. Aquí se refiere al acompañamiento que se le da a cada estudiante para ayudarlo en cualquier dificultad que presente en su vida, tanto personal como académica. Esto se refiere a la atención de problemas en las diferentes asignaturas. Si un alumno considera que tiene un problema en razonamiento lógico-matemático, una asignatura, por ejemplo, de educación media superior, puede acercarse a su orientador educativo para comentarle lo que le está pasando y este podría apoyarle, orientarle, guiarle o recomendarle qué hacer para mejorar en esa asignatura, ¿sí? Entonces, en una escuela, cada profesor tiene la habilidad o el conocimiento para poder ser también un orientador educativo. Precisamente en este nivel en el que los alumnos están por decidir qué quieren para ellos en su futuro. Entonces, si no existe un orientador educativo que específicamente se desempeñe como eso en la escuela, cada maestro debería saber hacerlo en la medida de lo posible. Si existiera un orientador educativo en la escuela, qué mejor, porque a él se va a acercar el alumno para comentarle este problema que puede afectarle en alguna asignatura. También atiende problemas personales. Si algo le pasa en su vida, bueno, pues te lo platico para ver qué me recomiendas. Escuchar una recomendación para mí. Orientación profesiográfica. Si también no sabe qué quiere para él, qué quiere para su futuro, qué quiere estudiar y si ya no quiere estudiar, bueno, pues se le debe de orientar también, guiarlo, motivarlo para que él elija lo que mejor le convenga. La carrera que mejor se adapte a él o el trabajo que mejor le sirva para lo que él necesita. Y finalmente, pues brindar una motivación intrínseca. ¿A qué se refiere con esto? Es alentarlo hasta que se consiga que de él mismo nazca seguir estudiando. Que no sea por obligación y por cumplir y por hacerle caso a lo que digan las demás personas. Que sea porque él únicamente quiere hacer eso. Que él quiera estudiar o que él quiera seguir desempeñándose en un futuro.